Muy bien, muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta tercera entrega del análisis que estamos realizando, de la explicación que estamos realizando de la exégesis ecléctica de los 12 pasos. En esta ocasión vamos a analizar los pasos prácticamente del 8 hasta el punto 9, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y el 10 para dejar 11 y 12 para el final. En esta ocasión vamos a centrarnos en los pasos que tienen que ver con el contexto, con los contextos. En un primer lugar, el paso 8 se refiere a un contexto más de categoría sincrónica, es decir, el contexto literario del texto. Los fragmentos, las perícopas que estudiamos no están aisladas, sino que forman parte de un texto bíblico más amplio, como su mismo nombre lo dice, de un textum, es decir, de un tejido, eh, que está en relación y que ha estado colocado allí, sea a favor, es decir, en una situación adrede meditada, o porque haya sido un agregado posterior de editores o de procesos culturales distintos en la redacción posterior. Esa historia de la redacción es un poco más difícil de dilucidar, pero también la encontramos en los comentarios a los distintos libros bíblicos. Un texto no se encuentra por casualidad en cierto lugar. El autor pone un texto, como lo dice Daniel Glor, en cierto lugar con una intención. Sin duda, editó su obra cuidadosamente. Y por eso tenemos que distinguir tres contextos literarios. El contexto lejano, que es decir, todo el libro, la amplitud de ese contexto. El contexto cercano, que se refiere a los capítulos que preceden a nuestro texto, los otros fragmentos, los otros textos que preceden a nuestro texto. Y el inmediato, que se refiere a los versículos que están inmediatamente antes y después de nuestro texto, que pueden tener alguna relación o de hecho marcan una diferencia fundamental. El hecho de ubicar nuestro texto en su contexto literario nos hace entender en medio de todo el esquema del libro, del índice, llamémosle así, es decir, del plan de trabajo, de desarrollo del autor o de los editores finales, qué papel cumple ese texto dentro de una línea de otros textos que tengan la misma temática, si forma parte del inicio, del final, de las explicaciones, de las narraciones, de las profundizaciones que haga, o si es una introducción o unos ejercicios conclusivos allí. Entonces, este contexto literario nos va a ayudar a ubicarnos qué papel juega nuestro texto en el entramado del libro. Ese es el papel. Ahora bien, los otros contextos, que son el punto 9 y 10, no tienen que ver con elementos sincrónicos, es decir, dentro del texto, sino con elementos de su contexto cultural, de su contexto sociológico externo. Y allí es donde entra toda la perspectiva diacrónica. Es decir, el texto bíblico no nació en una isla, sino que nació en relación con los pueblos del entorno. No nació tampoco la influencia, las ideas, muchas de las ideas teológicas, doctrinales que están en los textos no nacieron por generación espontánea ni por una producción mágica, sino que también tienen relación y son herencia de otros pueblos, de pueblos como Babilonia, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Todo ese contexto amplio afecta positiva y negativamente también en algunos aspectos desarrollos de las ideas que están dentro de los textos bíblicos. No ver el texto descontextualizado, no ver el texto como un elemento extraño, eh, nos va a ayudar a ubicarnos, nos va a ayudar a darnos cuenta de que la región geográfica, la geografía crea costumbres, la geografía, el lugar donde se desarrolló, crea formas de vivir, formas de comer, formas de vestir, las tradiciones, los sistemas políticos, todos esos elementos son determinantes en la manera de leer el texto. El primer punto de este contexto sociológico, el 9.1, tiene que ver con el contexto político. Y es muy importante conocer la historia de Israel y la relación de Israel con sus vecinos para poder determinar cómo estos influyeron en el texto. Los conceptos de esclavitud, vasallaje, todos estos elementos que tienen que ver con lo que hoy día llamamos colonialidad, con los procesos de imposición y también con los procesos de búsqueda de identidad del pueblo de Israel delante
de esos enemigos invasores o de esos grupos que también les beneficiaron como Persia en su momento y otros que asumieron costumbres y elementos religiosos de otros pueblos, todo eso nos hace entender y nos posibilita para poder ver cómo el pueblo de Israel se autodefine. Primero como pueblo, como elección, en su construcción de la idea de un Dios único también juegan elementos políticos fundamentales. La manera de ejercer el poder, la autoridad, son elementos que están allí presentes en el texto bíblico, y la relación con el emperador, con el rey de los otros pueblos, de los dominadores, son elementos que veremos en nuestro texto. Si en el texto hay criterios que tienen que ver con todo esto mencionado, con poder, con vasallaje, con esclavitud, con formas culturales de dominio y de control, son elementos políticos destacables. Lo político está completamente ligado con lo económico, por eso es un 9.2 y no un elemento aparte. Y la economía del pueblo de la Biblia era parte de la economía del Mediterráneo. Conocer las maneras en que se dan los intercambios, los productos agrícolas fundamentales, los productos comerciales fundamentales. Entender, por ejemplo, que muchos textos bíblicos nos hablan a nosotros en medidas económicas, en medidas del ciento por uno, en el hecho de ganancia, pérdida, por ejemplo, en las cartas de Pablo a los filipenses. Para mí todo es ganancia. Para esta inversión, ponlo de mi cuenta. Ese tipo de terminología se refiere no a las inversiones modernas, no a los criterios de los bancos con intereses actuales, sino a una economía de subsistencia centralizada en las urbes, en las grandes urbes del imperio, o también economías de las zonas rurales que son distintas. Los textos han sido producidos en distintos mundos y eso hace que debamos distinguir un poco este detalle. El hecho, por ejemplo, de los sacrificios económicamente clasificados, si eres de una clase, si eres de un estatus social, cuánto sacrificar, cómo sacrificar. El ataque, por ejemplo, de Jesús hacia la situación del cambio de las monedas por el hecho de vender las monedas sagradas purificadas que tenían un valor mayor que las que estaban afuera para poder hacer sacrificios en el templo, esa forma de usura que en realidad también puede esconder un suceso de una mayor envergadura detrás de un conflicto mayor de Jesús con el templo, con las autoridades romanas. Este tipo de detalles nos hacen entender lo que es un dracma, lo que es un denario, lo que es el valor de un esclavo, el valor de una propiedad, que todo eso quienes están escribiendo presuponen que sus lectores inmediatos lo saben, pero nosotros no somos sus lectores inmediatos, no lo sabemos. Tenemos que adentrarnos un poco en el mundo cultural a partir de algunos textos de ayuda que voy a colocarles, que son textos de historia social de Israel, de historia política y económica del Nuevo Testamento, del mundo cultural, que nos van a ayudar a entender a través de la arqueología y a través de los textos no solo del Nuevo Testamento, sino fuera de él y del Antiguo Testamento, textos vecinos que nos aclararán los valores, las formas de relación económica de ese pueblo. Así sucede lo mismo con el contexto social, la forma en que vivían las personas, cómo se relacionaban en grupos, cómo estas sociedades mediterráneas son sociedades colectivistas, es decir, donde un individuo vale y tiene elementos de importancia, de impacto social, porque pertenece a X o Y grupo, porque pertenece a una determinada asociación, porque pertenece a una familia, porque esa familia es el mundo extenso de sus propiedades, de sus bienes, de sus cosas. No es el concepto familiar del siglo XXI o del siglo XX de una familia nuclear, sino que famulus significa esclavo y por lo tanto todas las relaciones de familia en el mundo greco-romano y también en el Antiguo Testamento, familia, casa, eh, es la amplitud de las propiedades del pater familias y que tiene toda esa relación. Entonces, comprender este tipo de cosas nos hace darnos cuenta que los conceptos de sociedad, de grupos, de relaciones sociales son distintos. Y los textos que les menciono nos ayudarán para eso. Evidentemente, en el ambiente cultural tenemos el contexto religioso, filosófico, las religiones del entorno, los cultos mistéricos que se daban y que influyeron en el cristianismo primitivo, las religiones de los pueblos circunvecinos de Israel, que influyeron también en su formulación de dioses, de culto, de liturgia y de otras cosas más, así como la filosofía que
era más dirigida hacia la línea ética que la misma religión, porque la religión en el mundo romano era una función exclusiva y eminentemente política, no tenía que ver con la moral, era una actitud de culto y de dependencia al imperio, mientras que la filosofía se abocaba así a la vida cotidiana y otros detalles dependiendo de las filosofías helenísticas del entorno, fundamentalmente en el siglo I, que son las filosofías del Segundo Templo, de toda la época del Segundo Templo y los criterios ideológicos que están alrededor. El contexto cultural en toda su amplitud implica estudiar desde la antropología cómo los seres humanos se entienden a sí mismos, entienden su mundo y entienden a los demás. Todas estas cosas nos ayudan también textos que nos hacen crear modelos para comprender las distintas cosas que no son camisas de fuerza, pero que nos ayudan a entender, por ejemplo, los conceptos de sexualidad, los conceptos de género, los conceptos que tienen que ver con las relaciones de poder, las relaciones de patronazgo y clientelismo. Todos estos detalles están allí presentes en lo que llamamos el contexto cultural. Entonces, esa amplitud de los estudios del contexto social tiene que ver con política, economía, religión, filosofía, cultura. Toda esta amplitud nos marcan el terreno donde nacieron los textos. Y sin ese terreno no podemos entender los mismos textos. Sucede como un punto 10 muy interesante, sucede el caso de la intertextualidad, que es obviamente que nuestro texto, y si ya dijimos, no nació solo, nació en relación con otros pueblos, con otras culturas, también nació en relación con otros textos. Y en la misma Biblia existen relecturas de textos bíblicos que se entendería mejor este texto leyéndolo con un paralelo, con alguno que lo refiera o con alguno que amplíe la temática que se está utilizando. Y la intertextualidad se puede dar con textos del canon, que hoy día son considerados canónicos, y con textos que no lo son, pero que en su momento no había una determinación de qué era canónico y qué no. Por lo tanto, estudiar textos deuterocanónicos o apócrifos que nos ayuden a entender elementos de estos textos que tenemos en el canon, que nos amplíen, por ejemplo, de los evangelios apócrifos que puedan ampliar el pensamiento del siglo II de algunos grupos cristianos, o de textos del Antiguo Testamento como Apocalipsis de Noé, los textos de Enoch, Baruch, todos estos que incluso muchos no canónicos influyeron y están presentes en el canon, en los textos canónicos. Leer eso es fundamental, leer y entender textos de otros pueblos del Medio Oriente, que son literatura universal en aquel momento, como el mismo Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh a la que me refiero, Atrahasis, la literatura babilónica, textos egipcios, textos griegos, que influyen porque están presentes en la conciencia colectiva de quienes están escribiendo en ese momento, educados en un mundo determinado. No aislar el texto es fundamental, y todo eso vale también para la manera en que el texto ha sido interpretado a lo largo de la historia, y que veremos en la próxima entrega, en el último de los videos, que nos aclarará estos detalles. Entonces, espero que nos veamos en la próxima entrega para que ustedes puedan seguir trabajando con el texto de Juan, en el caso de los de metodología, y los demás que han venido trabajando, poder entender el contexto cultural de dónde nació el Evangelio de Juan, cuál era su mundo cultural, cuáles eran sus valores, los criterios económicos que están allí, ideológicos, filosóficos que están presentes y que mediaron en la redacción de este texto. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima entrega.